Buenos días. Voy a hacer un artículo sobre los fuel trims. Bien, explicación. Lo tengo en el capítulo 10.5 del volumen 1. Explicación. No es lo mismo fuel trims que correcciones de inyectores. Los fuel trims, ajustes de combustible, y las correcciones de inyectores no son exactamente lo mismo, aunque están muy relacionados y a veces se confunden en diagnósticos. Te lo explico. En concreto, para un Porsche Panamera 971 2.9 V6 biturbo gasolina. ¿Qué son los fuel trims? Son los ajustes generales que hace la ECU, centralita del motor, para corregir la mezcla aire-combustible en tiempo real. Se dividen en Short Term Fuel Trim, ST, FT, corrección rápida e inmediata, a corto plazo, los corto término. Corrección rápida e inmediata, segundos, basada en el sensor de oxígeno, lambda, en closed loop. Luego, long term fuel trim, corrección a largo plazo, aprendida, que se guarda y aplica de forma permanente para compensar desviaciones crónicas. Se expresan en porcentaje. Positivo más, la mezcla es pobre, en inglés lean. La ECU añade más combustible. Negativo, menos, la mezcla es rica, la ECU quita combustible. Los fuel trim son globales por bancada, banco 1 y banco 2 en este V6. Afectan a todos los inyectores de esa bancada al mismo tiempo. Ejemplo en este caso, si el long term banco 1 está más 18%, la ECU está añadiendo 18% más de combustible a los tres inyectores del banco 1 porque detecta mezcla pobre, que puede ser una fuga de vacío, presión baja, sensor O2 malo, etc. ¿Qué son las correcciones de inyectores? Son ajustes individuales por inyector. Injector corrections, injector trims, injector adaptation values o injector quantity deviation. En motores de inyección directa como este EA839, la ECU puede medir y corregir cada inyector por separado porque tiene sensores avanzados de presión de riel, de flujo o mediante algoritmos internos. Se ven en el escáner PIWIS de Porsche como Injector Correction Bank 1 Cylinder 1, Injector Adaptation Value Cylinder 1, valores en miligramos por stroke, barra stroke, porcentaje o microsegundos de corrección. Micro es la U esa con el palito hacia abajo. Microsegundos de corrección. Sirven para compensar diferencias entre inyectores, por fabricación, desgaste, suciedad o flujo irregular. La ECU ajusta el tiempo de apertura de cada inyector individualmente para que todos entreguen la misma cantidad de combustible. Bien. Ahora recuerdo cuál era el caso de este coche, que tenía fallo en la bancada, en una de las bancadas. Tenía un Porsche Panamera, el escáner da fallo P0 30.000 de los cilindros 1, 2 y 3 de la misma bancada, se le cambiaron los tres inyectores y sus bujías y sigue dando fallo. Y el cliente decide ir a otro mecánico, ¿no? Entonces, os comento las causas más probables: bobinas de encendido de los cilindros 1, 2, 3, presión de combustible baja o irregular en esa bancada, fuga de vacío o problema en el colector de admisión del banco 1, baja compresión mecánica en los cilindros 1, 2, 3, válvulas, anillos o muelles,
y otras menos comunes pero posibles: cableado dañado o mala tierra compartida del banco 1, bobinas o inyectores, sensor de posición de árbol de levas, camshaft o solenoide VVT del banco 1, aunque normalmente daría código adicional, catalizador obstruido o fuga de escape del banco 1, provoca back pressure. Bien. Seguimos con la diferencia entre fuel trims y correcciones de inyectores. En este diagnóstico actual, si ya cambiaron los 3 inyectores del banco 1 y el fallo persiste, las correcciones individuales deberían estar cerca de cero, muy bajas, si los nuevos inyectores están bien calibrados. Pero si los fuel trims de banco 1 siguen muy altos positivos, el problema no está en los inyectores individuales, sino en algo que afecta a toda la bancada: fuga de vacío, presión de riel baja en banco 1, sensor lambda del banco 1, catalizador obstruido. Resumen rápido. Fuel trims, corrección general por bancada. Lo que más te interesa para ver si el banco 1 está pobre. Lean. Correcciones de inyectores, ajustes finos por cada inyector, útil para confirmar que los inyectores nuevos funcionan igual. Bien, pongámonos en el caso que la compresión fuese correcta. ¿Cómo investigaríamos una posible fuga de vacío? Fuga de vacío o problema en el colector de admisión del banco 1. Podría ser la goma del colector, junta o mangueras que solo afectan a esa bancada, provoca mezcla pobre. Lean. Solo en un 2-3. ¿Qué hacer? Prueba de humo en el sistema de admisión, muy efectiva y barata. O bien mirar los fuel trims, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo investigaríamos una posible fuga de vacío? Es una causa muy real y frecuente para un P0300 específico de los cilindros 1-2-3. ¿Por qué una fuga de vacío causa fallo de encendido solo en esa bancada? El motor tiene 2 colectores de admisión independientes, uno por bancada, no están unidos. Si entra aire no medido, vacuum leak, fuga de vacío, solo en el banco 1, la mezcla se vuelve pobre. Lean. Solo en los cilindros 1, 2, 3. Combustión incompleta y fallo de encendido. Exactamente el código. La otra bancada, 4, 5, 6, sigue normal. Esto es lo que confirman dueños en RenList, el foro, con el mismo motor. Un vacuum leak solo afecta un bank. El aire extra engaña a la ECU, inyecta menos combustible del que debería. Mezcla pobre, da el P0300, vibración en ralentí o carga baja. Causas más comunes en este motor: la manguera PCV breather hose, las válvulas internas de check se rompen, plástico barato, y dejan pasar aire no medido o incluso presión de cárter. Junta del colector de admisión de banco 1 se agrieta con calor, vibración o por aceite carbono. Mangueras de vacío pequeñas, a servofreno, válvula purga, evap, solenoides VVT, etc. O grietas en las charge pipes post-turbo del lado bank 1. La PCV válvula o breather en la tapa de válvulas, a veces con residuo de aceite blanco. ¿Cómo investigarlo? Del más fácil al más preciso método. Con escáner, 5 minutos. Mira fuel trims banco 1. Long term fuel trims y short term. Si el long term del banco 1 está más 10% o más, positivo, igual a pobre, y banco 2 está cerca de cero, casi seguro fuga de vacío, vacuum leak en banco 1. También mira contadores de fallos de encendido en vivo mientras ocurre el fallo. Explicación. Mirar fuel trims banco 1 y banco 2. Con una UTEL puedes ver los fuel trims, ajustes de combustible
Tiene dos bancadas. Importante, en muchos Autel, especialmente en vehículos Volkswagen, Audi, Porsche, los fuel trims por banco a veces solo aparecen en el modo OBD2 genérico, no en el módulo específico del fabricante. Si no los ves en el menú Porsche, cambia a modo genérico. Conectamos el escáner, el cable VCI del conector OBD al puerto DLC, encendemos, accedemos al diagnóstico, seleccionamos el coche, entramos en el módulo motor, engine o DME, Digital Motor Electronics, DME o Motor Electronics, datos en vivo, buscamos con la lupa Fuel Trim o Short Term Fuel Trim, Long Term Fuel Trim o STFT, LTFT o Banco 1, Banco 2. Los parámetros que suelen aparecer son el short term del banco 1, banco 2, el long term y a veces agrupados. Si no aparece en el menú Porsche, salimos del módulo específico, escape o back y vamos al OBD2 genérico y buscamos lo mismo. Visualizamos, seleccionamos los 4 parámetros, tocamos graph o multigraph. Arrancamos el motor y dejamos al ralentí caliente. Close loop después de 1 o 2 minutos. Observamos valores. Ideal del short term y del long term entre menos 10 y más 10%. Mejor cerca de 0%. Si banco 1 tiene el long term más 15% más, positivo igual a pobre, eso es que añade combustible. Probable fuga de vacío o problema en banco 1. Compara banco 1 con banco 2. Diferencia grande, problema específico de una bancada. Aceleramos suavemente. 2000-3000 RPM. Vemos cómo cambian. Si el short term responde rápido y long term es más lento. Eso es estable, más estable. Opciones extra en Autel. Usamos Merge Graphs o Graphing para superponer el short term y el long term de ambos bancos. Le damos a record y grabamos mientras conducimos o aceleramos. Puedes crear una lista personalizada, Custom Data List, con solo los 4 fuel trims. Valores de referencia para este Panamera. Ralentí caliente, close loop. El short term más menos 5-8%. El long term más menos 5-10%. Ideal cerca de 0%. Si el long term de banco 1 es mayor a más 15-20% y banco 2 cerca de 0%, fuga de vacío, inyectores débiles o presión baja en banco 1. Negativo alto, menos 15% más, mezcla rica. Inyectores goteando, sensor O2 malo. Bien, vamos con otro caso. Audi A5 1.8 TFSI gasolina del 2012. Este lo tengo en el capítulo 17.1 del volumen 1. Ralentí alto a 1200. El escáner dice que hay fuga de admisión. El mecánico revisa todo, no ve ninguna fuga. Y cuando enciende el aire acondicionado se estabiliza. Actuación del mecánico. Se cambia la PCV y la canister, pero sigue con el ralentí alto. Posibles causas: fuga de vacío escondida o intermitente en el sistema de ventilación del cárter, PCV/breather/oil separator, cuerpo de mariposa, throttle body sucio o con adaptaciones perdidas, sensor MAP, presión de admisión o MAF sucio defectuoso, válvula de purga de VAP que queda entreabierta, problemas eléctricos menos comunes, mala masa ground del motor o ECU, conectores sueltos oxidados en sensores de admisión, adaptaciones del ECU desajustadas,
hay que borrarlas con vcds/obd11 y readaptar. Bien, entonces vamos a ver. Aquí doy estrategias, recomiendo paso a paso qué hacer, pero voy a ir directamente a mirar el tema de la fuga de vacío. Lo explico mejor. Fuga de vacío escondida o intermitente en el sistema de ventilación del cárter PCV/breather o oil separador. Es la causa número 1 en los 1.8/2.0 TFSI de esta época, cuando hay código de fuga de admisión pero no se ve nada con humo o spray. El PCV, válvula de ventilación del cárter, o las mangueras/diafragmas que van desde la tapa de válvulas al colector de admisión, suelen agrietarse, endurecerse o romperse internamente. Introduce aire no medido solo en ciertas condiciones, sobre todo en caliente y a bajo régimen. Al poner el aire acondicionado, el vacío cambia ligeramente y el EQ compensa mejor, por eso se estabiliza. Muchas veces la prueba de humo no lo detecta bien si la fuga es pequeña o depende de temperatura o vacío. Y como parte de las cosas que se pueden hacer, con escáner ver valores en vivo, long term fuel trim, map versus throttle position, etc. Bien, vamos a ver los fuel trim. En este caso, mirar long term fuel trim con escáner. En este caso los long term. Paso a paso, conectamos el escáner, entramos en el vehículo, motor electronics, engine electronics, ECM, live data, seleccionamos long term fuel trim, corrección a largo plazo, banco 1, y short term también, muy recomendado verlo junto. También seleccionamos engine RPM, map, MAF y throttle position. Visualizamos los datos. Veramos los valores en porcentaje o en modo numérico. Tocamos graph combinar gráficos para superponerlos. El long term, el short term y el RPM en una sola pantalla. Pruebas recomendadas. Arrancamos el motor y dejamos en ralentí caliente, con aire acondicionado apagado. Apuntamos los valores del long term, encendemos el aire acondicionado y volvemos a mirar cómo cambian. Podemos grabar los datos. ¿Cómo interpretarlos? El long term en este audio A5 1.8 TFSI del 2012, con ralentí alto a 1200 RPM más código de fuga de admisión. En este caso específico, ralentí alto más código de fuga de admisión pero sin fuga visible. El long term positivo alto más 10% más, muy típico de fuga de vacío después del sensor MAF. El motor está recibiendo aire no medido, como la fuga del PCV/separador de aceite que dije. El EQ detecta la mezcla pobre, LEAN, y añade combustible a largo plazo. Esto explica el código de fuga de admisión y el ralentí alto. El EQ intenta compensar abriendo más la mariposa. Bien. Si el long term está muy positivo solo en ralentí y baja cuando pones el aire acondicionado, confirma exactamente el síntoma. Con aire acondicionado el compresor añade carga, el vacío cambia y el EQ compensa mejor temporalmente. Si el long term negativo alto, menos 10% o menos, sería mezcla rica, poco probable aquí, más bien inyector sucio o sensor MAF sucio. El short term, oscilando mucho, el problema es intermitente, típico de manguera PCV agrietada que solo pierde en ciertas condiciones. Resumen de interpretación. Si ves el long term más 12% a más 25% en ralentí con el aire acondicionado apagado,
Casi seguro fuga en el sistema PCV barra separador de aceite, la causa número 1 en estos motores. Si los trim están normales, entonces mira más el throttle, body sucio o adaptaciones perdidas. Graba los valores antes y después de encender el aire acondicionado. Si con aire acondicionado los long term bajan hacia cero y el ralentí se normaliza, es prueba clara que el problema es una fuga de vacío escondida que el sistema compensa con más carga. Bien, hasta aquí hemos visto los fuel trims, que sirven sobre todo para investigar fugas de vacío.